presentar una breve semblanza del economista Óscar Humberto Brito Guillén. Él es un ciudadano ecuatoriano nacido en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Tuvo la oportunidad de vivir en diferentes partes del Ecuador, como en Latacunga, Riobamba, Mancheno, Alausí, Chunchi, Cibambe, Bucay, Yaguachi, Durán, para finalmente radicarse en Guayaquil, donde estudió en el Colegio San José La Salle y obtuvo su título de bachiller. Luego estudió en la Universidad Católica, donde se gradúa de economista. En su vida universitaria participó activamente en la política, llegando a ser tesorero de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en los años 1980-1981. Fundó con otros compañeros el grupo universitario FEDUC, Federación de Estudiantes Democráticos de la Universidad Católica. Representó a la Universidad Católica en el primer Congreso Nacional de Estudiantes Católicos en la ciudad de Cuenca. Fue miembro de AIESEC, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas. Fundó en Economía el grupo político ECO 80. Trabajó en sus primeros años de estudiante en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, siendo investigador económico en la publicación de 2 libros sobre la economía ecuatoriana, publicados en 1982 y 1983. En los años 80 fue banquero, auditor externo de empresas industriales, comerciales y financieras, asesor empresarial. Y finalmente, desde los años 90, inició una empresa que ya cumple 30 años. Y por las características de su negocio, tiene relación y conoce todo el sector industrial, camaronero, florícola, farmacéutico, bananero, minero, de alimentos, bebidas. Y por su mismo trabajo debe visitar una gran parte del territorio nacional, conociendo la problemática de los diferentes sectores socioeconómicos del país. Desde el año 2000 hasta el 2018 fue miembro del directorio de la Cámara de Pequeña Industria del Guayas y elegido por la mayoría de la Federación de Cámaras de la Producción como representante de los sectores productivos ante los directorios de las aduanas y el SRI entre los años 2003 y 2007, en los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Por su experiencia de vida, por su experiencia académica, por su experiencia empresarial y por su condición humana, creo que el economista Óscar Brito Guillén cumple todos los requisitos para dirigir los destinos de este país. Muchas gracias, damas y caballeros. Gracias a todos ustedes por haber venido y a través de ustedes, de la prensa de este país, un saludo a todos los ecuatorianos. ¿Por qué nace esta candidatura? ¿Cuál es la legitimidad del nacimiento de esta candidatura? Durante muchos años hemos observado cómo la política dejó de ser un espacio de virtud, de armonía y debate constructivo. Hemos visto cómo la sociedad civil se ha alejado del debate, convirtiendo a la política en un espacio de dominio por parte de los partidos políticos para seguir en el poder. Quiero decir a la sociedad civil que habemos también otros junto a ellos y que creemos que hay otras alternativas, que la política también está con ellos y que debemos usar la palabra para el debate, debemos usar la palabra para la controversia y en esa coyuntura llegar a acuerdos para desarrollar nuestro país, que es lo que nos debe interesar. El vínculo entre la política tradicional y la sociedad civil está roto. Los políticos no han aprendido de sus errores. Los partidos políticos dejaron de escuchar a sus electores. Por esta razón, nace con legitimidad nuestra candidatura.
Nunca más habrá un ecuatoriano a medias en nuestro país. ¿Cuál es la legalidad de poder inscribir o de poder participar en la política? Mucha gente dice que no tengo partido político, y efectivamente, así es, tampoco quiero tenerlo. ¿Qué dice la Constitución Política del Ecuador? Artículo 1. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia social. Artículo 61. Los ecuatorianos gozamos de los siguientes derechos. Artículo 1. O numeral 1, elegir y ser elegidos. Artículo 6 de la misma Constitución del Ecuador. Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Artículo 11, numeral 4, y esto es importantísimo que se sepa. Ninguna norma jurídica, escúchenme bien, a las autoridades del Consejo Electoral o a cualquier partido político que pueda impedir nuestra candidatura. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Las elecciones, estimados compatriotas, no son solo urnas y papeletas, sino fundamentalmente la libertad para elegir y ser elegidos. ¿Cuál es nuestra filosofía social, política y económica de nuestra candidatura? Nosotros creemos en la libertad económica del individuo y la sociedad. Un Estado grande y subsidiador debilita la posibilidad de los pobres a superarse y va apagando el dinamismo de la sociedad. Combatiremos la corrupción, y escúchenme bien todos los ecuatorianos, combatiremos la corrupción desde sus orígenes, no aceptando contribuciones económicas ni apoyos de la vieja y la nueva partidocracia. Tampoco aceptaremos la contribución que por ley otorga el Tribunal Electoral a los partidos políticos y candidatos. No vamos a aceptar nada, porque no queremos compromiso con nadie. No queremos tampoco democracias populistas que aplastan las libertades. El fundamento básico de la democracia es la división de poderes. América Latina y el Ecuador ha sido la región para los experimentos socialistas y comunistas. Muchos redentores, como los que hemos tenido en nuestro país, bajan o vienen a bajar en las campañas electorales el cielo a la tierra a los ecuatorianos. Muchas constituciones nos hacen pensar que porque está escrito alguna norma, los pobres se van a hacer ricos. Cuando en el fondo lo único que se hace es dar más poder a los populistas con estas nuevas constituciones. Ellos, aquellos políticos tradicionales, viven hablando de la desigualdad, pero cuando llegan al poder, el país se vuelve más igual, pero en la pobreza. ¿Cuáles son los lineamientos de nuestro programa de trabajo? Las propuestas que yo voy a expresar nacen desde la racionalidad, desde el análisis científico y muy poco de la evidencia empírica. Por eso necesita un poco más de comprensión para poder analizar nuestros puntos. Los programas populistas y los demagogos de siempre hablan y escriben desde la emoción, y eso es mucho más fácil entender. Este es un programa que tiene como objetivo potencializar la mentalidad del ser humano ecuatoriano. Y yo digo algo, nosotros los ecuatorianos no progresamos porque tampoco tenemos mente ganadora. Nosotros pensamos como pobres y seguiremos siendo pobres. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que pensar como ricos para poder ser ricos. Y si pensamos como reyes, seremos reyes. América Latina y el Ecuador no avanzan porque sus países tienen los menores índices de libertad económica. El latino por general, el ecuatoriano también,
está esperando que el Estado le resuelva sus problemas. En los países desarrollados, cada quien resuelve sus problemas y el Estado lo único que le da es una educación, una salud y una seguridad excelente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este país. Yo no entiendo a muchos candidatos que están con todo el derecho de lanzarse a la presidencia de la República. Tienen todo el derecho y les faculta la Constitución, las leyes, se lanzan independientes, se lanzan personas con partidos políticos. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, señores de la prensa, y a todos los aquí presentes, ¿alguno ya ha expuesto su programa de trabajo? Eso es una irresponsabilidad, querer ser presidente de la República. Y lo primero que se está pensando es en el consenso, que vamos a hacer alianzas. En eso se está pensando en lugar de presentar un programa de trabajo serio. Hasta nosotros, cuando con mis amigos hacíamos política universitaria, lo primero que hacíamos era un programa de trabajo para acercarnos a las aulas de nuestros compañeros en nuestra facultad para poder ganar el voto. Aquí no, aquí cualquiera se presenta, quiere ser candidato y no exhibe absolutamente nada. Eso es una irresponsabilidad. Con esto les indico cuáles van a ser nuestros lineamientos generales en un gobierno liberal que queremos para el Ecuador. Primero, vamos a eliminar los subsidios a los combustibles y al gas. Y aquí hago un paréntesis. Este proyecto nuestro nace hace algún tiempo. Este punto que hoy parece tan controversial y parecería inclusive hasta que yo he copiado, en el mes de agosto y septiembre hay evidencia en muchas radios que me entrevistaron que yo ya hablé de este programa, de la eliminación de los subsidios, antes de las manifestaciones de octubre. Esto ya fue comentado. ¿Para qué vamos nosotros a eliminar los subsidios al gas, a la gasolina y al diésel? Porque eso va a aliviar el pago de la deuda externa, permitiendo más fondos para la salud, la educación y la seguridad. Punto 2, desmonopolizar el IES para crear una alternativa de ahorro previsional con capitalización individual para las jubilaciones de nosotros. 3, dar apertura a la inversión extranjera y financiera. Serán los embajadores del Ecuador en el mundo los que traigan la inversión extranjera a nuestro país. Lo que más existe, señoras y señores, en el mundo es dinero. Y si no viene el dinero a nuestro país, no es porque, como dicen muchos analistas o muchas personas, que porque no hay seguridad jurídica. No vienen porque no lo va a ver nadie. ¿Y saben por qué tampoco vienen? Porque aquí solitos nos desprestigiamos. ¿Quién va a venir si nosotros mismos decimos que no tenemos seguridad jurídica, que estamos en una situación económica pésima, que hay mucha criminalidad, que no estamos en acuerdos bilaterales con muchos países? O sea, uno mismo se desprestigia como ecuatoriano, escuchando los comentarios de mucha gente. Por eso tampoco viene la inversión extranjera. Eliminación o reducción o venta de toda institución pública que no genere utilidades o no ayude a generarlas. Todo ministerio tendrá un programa real y objetivo de trabajo. Nadie sabe aquí, en este país, y nunca ha sabido qué es lo que tiene que hacer como programa de trabajo un ministerio determinado. Los ministros, y no solo en este gobierno, en todos los gobiernos, entran y salen, se van de aquí para allá. O sea, yo en realidad no entiendo cómo un ministro, por ejemplo, de Cultura después pasa a ser ministro de Defensa, y luego ministro de Salud, y luego ministro de Agricultura. Por favor, no hay responsabilidad definitivamente. 6. Ley para que las personas menores a 25 años no tengan más de 2 hijos. Ley solo por 5 años. 7. Eliminación del voto obligatorio donde se cocina el populismo. Eso tenemos que acabar. Y finalmente 8. Los ministros y los principales funcionarios del gobierno serán nombrados entre los mejores profesionales y entre los servidores públicos que hayan hecho mérito para aquello.
Finalmente, estimados señores de la prensa, estimados compatriotas, quiero indicarles que nuestra campaña electoral será ecológica. No mancharemos una sola pared en nuestro país. No habrá fotos pegadas en afiches ni en postes. No habrá caravanas de carros contratados, ni tampoco tarimas con artistas para atraer a la gente ingenua que van cuando van sus candidatos. Este será solamente un trabajo a través de los medios de comunicación, a través de la comunicación digital. Y solamente así, yo les aseguro, estimados compañeros, estimados compatriotas, que vamos a sacar al Ecuador adelante. Muchas gracias. Tengo dos inquietudes. La primera, usted no va a estar cobijado bajo ninguna agrupación política, es decir, usted no se va a someter a ningún proceso interno, una elección interna. Sin embargo, usted menciona aquí que está lanzando su precandidatura. ¿Por qué no candidatura directamente? Es la primera inquietud. Y la segunda inquietud es cuál va a ser su estrategia. ¿Va a esperar cuando ya se abre el proceso de inscripción en el CNE, cuando usted se vaya a inscribir en caso de que no le acepten la candidatura? ¿Dónde usted ya está planificando dónde va a entablar algún tipo de demanda? ¿Cuál va a ser su estrategia legal en caso de que el CNE le impida su candidatura? Bien, es precandidatura porque todavía no me he inscrito como candidato. Y en segundo lugar, yo personalmente creo que ni el CNE ni en este caso la Corte Constitucional habrá que acudir donde ellos, porque ellos yo creo que van a respetar la Constitución. No habría ningún problema en ese aspecto. Tenemos otra inquietud de Keila Salazar de Unión Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, creo, ¿no? Ya con todos. Una pregunta, ¿no? Acerca de los lineamientos que tiene. ¿No cree, bueno, la eliminación gradual de subsidios del combustible y el gas, luego de lo que sucedió en octubre del año pasado, no sería una medida un poco contradictoria para iniciar su candidatura? Y también un poquito cuéntenos acerca de la ley para que las personas menores de 25 años no tengan más de 2 hijos. ¿En qué consiste esta sería propuesta? Y la de los ministros y principales funcionarios del gobierno que serán nombrados entre los mejores profesionales también. Cuéntenos un poquito de cómo sería esta elección de ministros y principales funcionarios del gobierno. Bien, gracias por su pregunta. En relación a la eliminación de los subsidios, no, yo no creo que al pueblo hay que seguir emitiendo, porque para mí obviamente no sería políticamente correcto que yo mencione este punto, porque eso me va a quitar votos, obviamente, pero al pueblo hay que decirle la verdad. O sea, los otros candidatos, y les cuento que se me han acercado, entre paréntesis, les digo, algunos asesores políticos a decirme lo que tengo que decir. Yo les he dicho que ellos no tienen que decirme a mí nada de lo que tengo que decir. Yo sé lo que tengo que hacer. Y decirle al pueblo la verdad de una vez por todas, en primer lugar, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado no habría ningún problema, sino que hay que aprender a hablar con la verdad y acabar con las mentiras de los políticos, que han sido algo permanente. En cuanto al asunto de los hijos, mire, hay un estudio realizado en el gobierno anterior, donde las familias pobres son las que más hijos tienen en el país. Entonces, el problema de la gente pobre no es solamente que tenga trabajo. El problema de la gente pobre es de que si usted le da trabajo a un pobre y si él tiene 5, 6, 7 hijos, por más que le den trabajo, que por su educación obviamente no va a ganar más del básico o va a tener un sueldo bajo, tampoco va a solucionar la pobreza. Entonces tiene que haber un gran acuerdo nacional, porque este es un punto muy sensible, que tampoco lo han discutido nunca los políticos, porque ellos piensan solamente en los votos, ellos no están pensando en el bien del país. Entonces nosotros tenemos que llegar a algún acuerdo nacional entre todos, para llegar y plantear esto como una ley, una reforma a la Constitución. Porque la Constitución dice que los hijos, en la Constitución del 2008, los padres pueden tener los hijos que bien pudieran tener. Y eso no es responsable. En la Constitución anterior, la del 98 me parece que era, ahí sí el presidente de la República estaba con la potestad de manejar la política poblacional. Acá no.
Entonces, nosotros tenemos que hacer algo con la gente. No solamente el problema es el trabajo, sino hacer algo con la gente. Y en cuanto al asunto de su tercera inquietud respecto a los ministros, eso es sencillo. Se contrata una empresa internacional de selección de personal, le entregan una terna de los mejores profesionales en cada una de las áreas y el presidente elige al mejor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo no quiero tener compromiso con nadie. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Como los políticos reciben apoyos económicos de grupos, de personas, etcétera, entonces cuando llegan al poder dicen que están atados de manos. Estoy atado de manos, no puedo hacer nada. Pero por supuesto, ¿cómo va a poder hacer nada si ya el IES le entregaron a unos, el Petroecuador a otros, las aduanas a otros, el Ministerio de Transporte al que hace las carreteras y que apoyó la campaña electoral? Y así por el estilo. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer un gobierno responsable, un gobierno que tendrá medidas a corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas del país. Tampoco yo vendo humo. Tampoco vengo a decir que los pobres se van a hacer ricos conmigo de la noche a la mañana. No. Ni que tampoco vamos a desarrollar la economía al 5 o 10% de la noche a la mañana. No. Pero vamos a sentar las bases de un edificio sólido, no de un castillo de naipes como nos venden el resto de políticos. Tenemos otra inquietud también de la colega Mirta Cabanilla, de Mirta de TV. Muy buenas tardes, mi nombre es Mirta Cabanilla, mi canal digital es Mirta TV. Economista, le damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa. Usted, por ser un político joven y un político no conocido en el campo de la política, valga la redundancia, no tendría temor, por decirlo así, sobre el voto obligatorio. Se lo estila en otros países, ¿no? Pero aquí no. Entonces, al no exigir el voto, ¿no tendría miedo de que usted le reste? Pregunta 1. Pregunta 2, aunque no está aquí contemplado, pero la delincuencia que vive en nuestro país ya llega a los bordes que uno tiene mejor que estar en casa. De usted que ser presidente de la República, ¿no pondría en consideración tal vez portar armas como lo hacen en los otros países? Gracias, muy amable. Gracias, señorita periodista. En primer lugar, usted me hace un halago porque soy joven. Yo ya tengo 63 años. En el campo de la política. No soy tan joven. Bien. Respecto a la preocupación de que si me conocen o no, efectivamente, a mí nadie me conoce. ¿No ve que yo no he estado en coimas? Yo no he estado en la corrupción. ¿Ah? Yo no he estado en ninguna componenda con ningún gobierno. Ni he sido el hombre del maletín. O sea, por eso obviamente que no me conocen, pues. Yo soy un ecuatoriano como ustedes, que durante 50 años ha trabajado, ha generado producción, empleo y ha pagado sus impuestos. Yo no tengo nada que esconder en mi vida. Ese soy yo. En relación al voto obligatorio y al porte de armas, le cuento que yo creo que el voto obligatorio es una trampa de los políticos. ¿Sabe quiénes son las personas en mi mente y en mi corazón que son los únicos que deberían tener el voto obligatorio? Son las personas mayores de 65 años. Porque ellos ya son sabios, porque ellos son personas que ya definitivamente han conocido lo que es la vida y van a votar adecuadamente. Pero no, resulta que ellos, que deberían ser obligatoriamente que ellos voten, porque ya van a votar a conciencia, ellos no, el voto no es obligatorio. ¿Saben por qué? Porque no son muchos. Pero la masa, el engaño, en las últimas elecciones o en la última constitución, hasta los mayores de 16 años tenían que votar, ¿no? Eso definitivamente es un populismo que tiene que terminarse en nuestro gobierno y que lamentablemente o ventajosamente a través de una reforma a la Constitución habrá que cambiar eso. Y en relación a la seguridad, efectivamente, la seguridad es algo muy complicado, pero que eso requiere medidas de corto, mediano y largo plazo. En las de corto plazo, un apoyo a la policía. La policía, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la formación de los estados, es la única fuerza legítima que puede existir en un país. Nadie más puede tener el derecho a la fuerza como tiene la policía y eventualmente las Fuerzas Armadas. Entonces, primero un apoyo a la policía. Luego de eso, nosotros tenemos que cambiar algunas leyes, ¿no? Cambiar algunas leyes, por ejemplo, eso de que
menores de 16 años o menores de 18 años que delinquen no pueden ser juzgados. Eso me parece una barbaridad. En Estados Unidos, yo recuerdo una vez que fui, justo ese día un par de personas habían asesinado, menores de edad, a 2 turistas. Bueno, a las 5 horas los cogieron presos a esas 2 personas. Eran de 16 años y el otro de 15. ¿Qué es lo que hacen? Los ponen en una correccional hasta los 18. Y a los 18 los juzgan como personas mayores. Eso es lo que tenemos que cambiar aquí. ¿Cómo va a ser posible también que existan leyes? Como yo me robé un celular y vale menos del básico, entonces ya es una contravención. Eso es imposible, eso no puede ser. ¿Acaso que los grandes delincuentes o la gente ya que mata besadamente, que empiezan de una a matar o a asaltar un banco? No, empiezan con la escuela. El robarse un lápiz en su escuela al compañero y así van progresando, ¿no? La escuela. Luego de eso habrá que hacer una categorización de los presos, porque no es lo mismo un delincuente avesado que una persona que va a la cárcel porque no ha pagado las pensiones a sus hijos, ¿no? Entonces hay que categorizar a las prisiones de máxima seguridad, mínima seguridad. Y luego, en el mediano plazo, como digo, hacer prisiones, cárceles, ¿no? Donde el reo, el preso, vaya a trabajar, vaya a cultivar los productos que va a comer, pase ocupada las 8 horas. Yo no justifico lo que sucede en nuestras cárceles, pero eso también se da por el asunto de que pasan sin hacer nada todo el día. Entonces se dedican a la droga, al alcohol y vienen los crímenes, etcétera, ¿no? Y en el largo plazo, con la educación que nosotros queremos implementar en el país, una educación positiva, donde no nos formen como nos forman ahora solamente para estar buscando empleo, sino para ser emprendedor, nosotros vamos a ir solucionando los problemas a largo plazo de esta inseguridad que vivimos actualmente. Hola a todos. Desde el Hilton Colón nos encontramos con el precandidato presidencial, el economista Brito Guillén, Óscar Brito Guillén. Economista Mirta Cabanilla le da la más cordial bienvenida. Aquí en la rueda de prensa pues se le ha hecho muchas preguntas, a todas las ha contestado muy acertadamente. Me queda primero felicitarlo porque, como dijo un compañero periodista, usted va a coger sin quejas, pero es la realidad. Usted va a coger un país con muchos problemas, muy endeudado, la baja del petróleo, droga, muchísimas cosas. Usted subiría el IVA para, primero le vamos a dar la más cordial bienvenida, el saludo, economista Brito, que es la gente que se engancha pues con las cámaras de Mirta TV. Gracias, licenciada, muy amable por la entrevista, un honor para mí. En relación a que si subiría el IVA, no hay necesidad de subir el IVA. Yo creo que hay otras medidas alternativas que van a generar mayores ingresos al fisco y poder solucionar los problemas que tenemos. Sobre las personas que usted ha dicho en su hoja que nos dio a la prensa, ¿cómo regularía el tema de las mujeres de 25 años que tengan 2 hijos? Aunque eso usted ya lo dijo, pues quisiera que lo repita aquí a las cámaras de Mirta TV, economista. Así es un problema social bien grande. En estudios hechos por gobiernos anteriores, resulta que las familias más pobres son los que más hijos tienen y eso es un problema social que debemos llegar a un acuerdo nacional entre todos para ver cómo controlamos esta tasa demográfica que solamente es por 5 años, o sea, tampoco digo que toda la vida va a ser esto, sino hasta regularizar y hacer conciencia de que debemos tener los hijos que podemos y podemos mantener. Correcto. Muchas personas, muchas mujeres no estarán de acuerdo porque dirán, bueno, yo me he programado con una familia de 3 hijos, por decirle. ¿Qué le diría usted a esa madre de familia que quiere tener 3 hijos o que tuvo 2 varones y quiere tener una niña? Claro, porque también imagínense si tienen trillizos, ¿cómo se va a hacer si la ley dice 2? O sea, no habría, pero en todo caso yo le cuento algo. Es algo manejable. Así es, ante la evidencia real, resulta que las personas que más están de acuerdo con esta ley son la gente pobre.
ellos quieren que exista algún control y más bien en la clase media para arriba ellos ven con otro tipo de visión, ¿no? Pero los pobres quieren que exista algún tipo de control. No con esto quiero decir que yo soy abortista ni nada por el estilo, no confundamos esa cuestión. El derecho al voto, como usted ya lo dijo, sería para las personas que sea algo real, que pasan de los 60 años, donde ya estamos, vamos con los 5 sentidos a votar y a ver cuál es el candidato de preferencia de nosotros. ¿Cómo usted manejaría? Tal vez eso le restaría votos al economista Óscar Brito Guillén. A ver, yo sigo pensando y que en realidad la gente más sabia son cuando la gente se va haciendo mayor. Y yo creo que ellos son inclusive los que deberían darnos la luz para que la gente menor pueda enrumbar mejor a este país. Me parece que no creo que pierda votos, es una cosa, yo creo que en otros países ocurre y en realidad lo más importante es sentar las bases en todas las áreas sociales, económicas, políticas para que este país salga del subdesarrollo. Ok, han sido las palabras del economista Óscar Brito Guillén. Estaremos siempre al pie de la noticia y donde nos requiera para que usted nos siga diciendo, valga la redundancia, las ofertas de campaña. Nos dijo también que iba a ser una mujer su compañera de fórmula, economista. Así es, una mujer va a ser, oportunamente se les indicará quién es, una mujer más o menos con mi mismo perfil, con mis mismos orígenes, con los mismos ambiciones para que el país cambie. La pobreza, yo siempre digo, la queja trae pobreza. Entonces, no nos quejemos, saquemos este país adelante con un empresario nuevo que no tiene la varita mágica, pero nos puede dar la solución de pronto a largo plazo, porque esto no es de 4 años, pero si es un político que de verdad el Ecuador necesita, se va a la reelección. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Con cámaras de Bay Vallejo reportó para ustedes desde el Hilton Colón, Mirta Cabanilla de Mirta TV. Muchísimas gracias economista. Gracias.